realmente creo que para casi cualquier pastor en el mundo, ya no hablamos ni de España, ha sido un tiempo difícil, estar encerrados, ver cómo toda nuestra manera de hacer iglesia y de ser iglesia de repente se desmorona, es algo muy difícil de asimilar. Y no ha sido difícil y no ha sido fácil y como pienso que ustedes son generales y son gente que han vivido, han hecho un trabajo increíble, se me ocurría el ejemplo de un general de la fe del Señor. Estábamos cantando y estaba pensando mucho en este texto cuando Jesús le dice a los discípulos que vienen de parte de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 11, versículo 6, Jesús les dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ese versículo siempre ha llamado mi atención. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y claro, y Jesús lo dice cuando Juan el Bautista, que está en el final de su ministerio, está encerrado, de hecho, está en un confinamiento, pero va a ser el último, no va a salir de allí, al menos no vivo. Y lo dice en un momento interesante al menos, por lo que Juan está atravesando. Y quizás soy atrevido al hablar de esto ahora, pero tenemos dones de Dios y tenemos deberes de Dios y responsabilidades que atender, pero es verdad que somos hombres, a pesar de ser ministros, y tenemos debilidades y momentos difíciles, y quizás para muchos de nosotros este año también ha sido un año difícil, aunque haya sido un año victorioso y de fidelidad de Dios. Y Juan en la cárcel hay al menos, yo en este texto al menos encuentro tres cosas, probablemente hay más, que Juan enfrenta desde su encierro, desde su cárcel. Y lo primero que enfrenta son dudas. Él se enfrenta con las dudas, ¿no? Y Juan manda a sus discípulos para preguntar a Jesús en el versículo 3 de Mateo 11, dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y escuchar esto de parte de Juan el Bautista es paradójico, ¿no? Porque él ha preparado el camino al Señor, él era la voz que clamaba en el desierto, él ha sido la luz, ha sido quien testificaba de la luz. Entonces, ¿cómo Juan puede llegar al final de su vida dudando acerca de si Jesús era el Cristo? Es algo que no entraría en nuestra cabeza cuando pensamos en Juan el Bautista, pero es que hasta un hombre como Juan el Bautista tiene que enfrentarse a las dudas. Y creo que cuando viene el encierro y en momentos de la vida, nosotros, los ministros del Señor incluso, tenemos que aprender a enfrentar dudas. Y quizás este año ha sido un año de muchas dudas, de muchas preguntas para muchos de nosotros. No sé realmente si te ha pasado, pero Juan duda sobre quién es Jesús. Capaz Juan duda si vale la pena. Capaz Juan duda sobre si será verdad lo que creyó hasta el día de hoy. Y Juan duda sobre quizás habrá hecho bien lo que le tocaba hacer. Y quizás nuestras dudas no han sido tan profundas o tan existenciales, pero sin lugar a dudas en el ministerio y quizás en tiempos difíciles como estos, tenemos que aprender a enfrentar las dudas. Jesús enseñó a lidiar con las dudas. Pensar que no dudaremos es pensarnos o hacernos creer en gente, en superhombres, en gente que no va a tener debilidades. Pero Jesús encontró muchos momentos de duda en sus discípulos. Y hay uno en concreto que me gusta, que es ya Jesús resucitado y se aparece a ellos en el mar y entonces Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué les vienen dudas? Y luego dice en Lucas 24:38, dice, y oyeron y vieron que era Jesús. Y en el momento de duda es momento para oír y ver. Es momento para oír y ver. Me encantó antes cuando Caleb decía, ¿no? Dios está obrando. Aparentemente no lo vemos, pero podemos ver más allá. Podemos ver de una manera espiritual que Dios está haciendo algo, que Dios está preparando algo, que Él está en el trono, que Él está cumpliendo su plan. Y en medio de las dudas que estemos enfrentando, sean cuales sean de la dimensión que sean, podemos oír y ver a Jesús. Podemos redescubrirlo, conocerlo. Y Juan lo necesitaba. Necesitaba oír que Él era el Cristo y necesitaba ver al Cristo. Por eso Jesús le dice a los discípulos de Juan, díganle todo lo que ocurre, díganle lo que está pasando. Juan no era consciente, pero díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, se está cumpliendo lo que está profetizado. Entonces, creo que es tiempo, cuando hay dudas, para oír y ver. Tenemos que oír, no dejarnos llevar por las voces que no vienen de Dios, sino oírlo a Él y verlo en acción, lo que está ocurriendo. Y en ese momento
encontramos la capacidad para lidiar con nuestras dudas. Y hace un tiempo me encantó definir la duda de esta manera. ¿Qué es la duda? Y a partir de un año llevo pensando esto, que la duda es el indicador de que nuestra fe puede ser más profunda. Yo casi siempre he hasta reprendido la duda, ¿no? Es como que no quiero dudar, pero cuando dudo, se abre una brecha entre mi fe presente y una fe más profunda. Es decir, lo que creía hasta el día de hoy, no lo voy a dejar de creer, pero ahora que dudo, tengo la oportunidad de creer un poco más profundo, un poco más allá, un poco más fuerte. Y después de esta duda de Juan el Bautista, cuando escuchó el reporte, probablemente él ya podía morir tranquilo, él estaba preparado, porque su fe en que Jesús era el Cristo era mucho mayor que antes de entrar en la cárcel. Y yo espero que después de este confinamiento o de esta situación, tu fe en Jesucristo, pero en quién es Él y en lo que Él puede hacer, sea mucho mayor de lo que era antes del 2020. Ahora, tengo que ser breve porque me lo ha dicho Juanito y es mi primera vez, tengo que ser obediente. Lo segundo que Juan enfrenta allí es la decepción, la decepción ministerial. Él esperaba algo que no se da. Y él está decepcionado. Por eso envía a esos discípulos, por eso cuestiona a Jesús y cuestiona al Mesías, ¿no? Y por eso Jesús le dice bienaventurado, y es el centro del mensaje de Jesús, el que no haya tropiezo en mí. Y literalmente está diciendo el que no se escandalice por mi causa. La palabra tropiezo es escandalizo, ¿no? Y eso, bienaventurado el que no encuentre en mí ningún motivo por el cual pueda desviarse de mi camino. Y es verdad que cuando vienen dificultades, encierros, cuando las cosas no son como pensamos, cuando los plazos no se cumplen, cuando podemos decepcionarnos. Y voy a decir esto, se vale decepcionarnos. Muchos hombres de Dios se decepcionaron de Dios, de cómo Él hacía las cosas, del porqué de las cosas. Y quizás este año ha sido un año decepcionante para ti, para, no sé, para algo de lo que tú hacías. Pero cuando viene la decepción, podemos llegar a una nueva comprensión de las cosas. Nuestra mente puede ser renovada. De la misma manera que la duda puede hacer crecer nuestra fe, la decepción puede llevarnos a renovar nuestro entendimiento. ¿Y por qué digo esto? Mira, concretamente por un caso que todos conocemos, Salmo 73, Asaf, ¿no? Que no comprende por qué los malvados prosperan. Pero dice, cuando entré al santuario del Señor, al fin comprendí el fin de ellos. Él estaba decepcionado porque su servicio a Dios parecía no valer la pena, pero de repente entra a la presencia de Dios y él, ¿qué pasa? Comprende. Y estoy seguro, para todos nosotros, seamos de la generación que seamos, Juanito me ha puesto por joven, pero seamos de la generación que seamos, es un tiempo para una nueva comprensión, entender las cosas de una manera diferente, una actualización del ministerio, que no tiene que ver con las formas, sino que tiene que ver con la esencia, con lo que es realmente importante, con lo que es realmente la iglesia. Y no se trata de que vengan otros a imponernos cómo se hacen las cosas, sino de que el Señor, de que en su presencia, Él nos haga comprender, entender lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Y es la única manera en la que podemos enfrentar la decepción. Por eso quiero decirte, de corazón a corazón, si te has sentido decepcionado en este año, quiero decirte que el Señor quiere llevarte a comprender y a entender de una manera que hasta el día de hoy no había llegado a tu vida. Y quiero decir esto último. Tercero, Él enfrenta el desánimo. El desánimo. Si algo le pasaba a Juan en la cárcel antes de morir, fue que estaba desanimado. El desánimo. Y no necesito explicar lo que es el desánimo, pero dice allí que después de que Jesús hable de que los discípulos de Juan le pregunten a Jesús, versículo 7, dice, me gusta esto, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo un mensajero envío delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor
es que Él. ¿Por qué leo todo esto? Porque es de suma importancia. Cuando Juan está más desanimado, en su punto más bajo, en el peor momento. Juan ha sido un hombre de carácter vigoroso. Todos sabemos la ímpetu de Juan, cómo ha confrontado la hipocresía, el sistema religioso judío, pero ahora está muy abajo, está desanimado completamente. Quizás como has estado tú en muchísimas ocasiones, con ganas de abandonar. Quizás como Jeremías, que decía, no quiero seguir hablando, no quiero seguir... Bueno, el desánimo es algo que el siervo del Señor tiene que enfrentar, con lo que tiene que lidiar. Pero en ese momento, y para mí esto es lo más alucinante de esto, en ese momento Jesús da testimonio de él. Los discípulos se van con el mensaje para Juan, y Jesús, que no sé bien lo que estaba hablando, porque estaba dando instrucciones a sus discípulos y fue a enseñar y a predicar en las ciudades, pero no sabemos qué estaba predicando, pero él cambia el mensaje y dice, ¿sabéis qué? Ahora os voy a hablar de Juan el Bautista. Y voy a deciros qué pasa con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el más grande de entre los profetas. Y comienza a hablar de él. Y ¿saben qué? En el momento del desánimo del siervo del Señor, Jesús da testimonio de nosotros. Y esto es lo que siento de parte del Señor para transmitirles en esta noche. De hecho, no iba a predicar de esto, pero en medio de las reuniones como que todo me cambió en la cabeza, porque creo que esto es lo que el Señor quiere que te diga. Es que en el momento del desánimo, Él va a dar testimonio de nosotros. Él va a dar testimonio de ti. Él va a mostrar quién eres, por qué has hecho lo que has hecho. Va a dar señales, evidencias de tu servicio, de tu fidelidad. Y cuando el Señor da testimonio de nosotros, entonces nosotros podemos salir de la cueva, del encierro, del desánimo, de ese círculo vicioso del que a veces no podemos salir. Y Jesús, Él quiere dar testimonio de sus siervos en este tiempo. Él va a levantar tu testimonio. Quizás lo que tú has hecho es insignificante, ni es muy conocido, ni es muy aplaudido por muchas personas, pero Jesús 100% va a levantar nuestro testimonio. Él va a hacer conocida su obra, porque el reino de los cielos, dirá Jesús versículos más adelante, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los que se aferran a Él con fuerza, con violencia, son aquellos que arrebatan sus promesas. Y quiero decirte esto, el Señor va a dar testimonio de nosotros, de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad, de nuestro trabajo para Él. No es en vano, Él lo tiene en cuenta, Él no le olvida. Aunque haya dudas, aunque haya decepción, aunque haya desánimo, Él va a levantar nuestro testimonio. Y cuando Él levante nuestro testimonio, entonces todo lo que hayamos hecho para Él habrá tenido sentido, habrá sido parte de establecer el reino, que era de lo que hablaba Bernardo, el reino del Señor en la tierra. Porque al fin y al cabo, para eso estamos, para que el reino avance y muchos crean en Él. Hasta ahí.